El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 08.09. 2021 actualizado 08.09. 2021 Voice from Stone et una película de 2017 dirigida por Eric T. Howell, un director débutante de Estados Unidos. As referencia al género del misticismo gótico. En este tipo de obra, es importante sumergir al espectador en una atmósfera estrictamente verificada de lo irracional y darle una cierta cuota de eufemismo. El autor lo consiguió, un espíritu que vive en una piedra, un cuerpo humano utilizado como filacteria y otro, truco, aterrador. Y también el uso de la técnica del sfumato y el rodage atmosférico en Siena, Italia, en la villa de Celsa del siglo XVI. La película está llena de increíble contraste visual y semántico. En cuanto al género, es una mezcla de cuento de hada romántico y thriller místico, aderezado con psicodelia oscura y erotismo ligero. En esencia, un retrodrama psicológico, época de la acción, années 50. El guionista Andrew Shaw se inspiró en la novela gótica, Rebecca, de Daphne du Maurier. La base literaria fut el libro homónimo de Silvio Raffo. De él se trasladó a la adaptación cinematográfica a la principal idea de cuento de hada, la piedra como conductora de los deseos. La pasión y el amor en la dramática historia de la protagonista. Una antigua finca de la Toscana queda sumida en la oscuridad tras la muerte de su propietario. Un viudo afligido, el escultor Klaus, de 40 años, vive rodeado de escultura de piedra de su amada y ha colocado en la mansión una cripta que contiene su cuerpo. Su hijo Jacob leva un anneau sin decir palabra. Prometió a su madre moribunda que solo hablaría cuando ella volviera con él. Este el punto de partida de la trama de la película, La voz de la piedra. La protagonista es Verona, pedagoga social e institutrice de Nino con problema. Invitada por Klaus, la joven acude a su casa para ayudar a devolver el habla a su hijo. Gracias a su silencio, Jacob conserva una conexión con su madre muerta, o a su voz procedente de los muros de piedra. Verna está decidida a curar al niño, pero no puede hacer frente a su terquedad. Dos circunstancias le impiden abandonar el castillo. Se ha encarinado de verdad con el niño. Entre ella y el dueño de la finca existe una atracción, que empieza a crecer hasta convertirse en un ferviente sentimiento. Verna se siente muy sola, se quedó pronto sin padres, quiere encontrar un hogar, una familia. Pero amarla como es, los hombres no pueden, ni pequeño ni grande. La memoria retiene tenazmente a ambos en su cautiverio. Una chica valiente y amante de la vida decide acercarlo probando el papel de Malvina. La modesta niña cambia de aspecto, fura el abrigo pasado de moda, el uniforme gris, las pesada bota, leva los vestidos y las joyas de la difunta. Aprende a musitar, adquiere los modales de una aristócrata y se comporta con seguridad en el castillo. Sin embargo, hay una cierta fascinación aterradora y seductora en esta armatoste de piedra gris. Todo su habitante vivant únicamente de los recuerdos del pasado. Pero aquí hay algo más fuerte y misterioso. El mayordomo hereditario Alessio y la anciana sirvienta Lilia develan el secreto de la propiedad familiar. La madre de Jacobo es una mujer infernal, incluso en la muerte se niega a abandonar a su hijo. El espíritu de Malvina busca la forma de regresar. Verna no cree en la reencarnación, pero del susto también empieza a oír voz y a ver fantasma. Por un lado, no está dispuesta a hacer de su cuerpo un recipiente de vida, para el difunto. Por otro, vivir en el papel de Malvina, ha ido demasiado lejos. La salud física y mental de la joven se ve minada y, tras una psicosis aguda, comienza su descenso a la locura. El inesperado final de la película es desalentador. Una imagen idílica de una familia reunida, madre e hijo, como en los viejos tiempos, tocan junto al piano, y el marido y el padre escuchan la música. Los espectadores se preguntan que ha pasado real. Los que creen en fuerza mística y en el más allá afirman que Malvina ha regresado, habiendo apoderado del cuerpo de Verna.
El fantasma desapareció, la piedra dejó de hablar. Los partidarios de las prácticas curativa espiritual están convencidos de que la ninra compró el estado clínico del niño y ayudó a su padre a superar su dolor. Obligó a Malvina a salir de su corazón, tomando completamente su forma. Y el hecho de que al mismo tiempo tocó su mente, el costo de la profesión, por así decirlo. La película est un débat philosophico sobre cómo el amor vence à la muerte. Pero el mensaje del autor, que transmite la esencia de la película, se escapa de la vista. Esta persona no se encontraron por casualidad, sino para que cada una de ellos pudiera cerrar su gestalt. Cada uno consiguió lo que quería. El niño que habló volvió a tener una madre cariñosa. El hombre superó la amargura de la pérdida y se inspiró en nuevos sentimientos. La chica se libró de la soledad que la atormentaba y encontró el entorno humano que necesitaba, una familia. Pero como vivirá la radicalmente cambiada y medio tonta Verna, que ha asumido el papel de otra persona y ha perdido así su propio rostro? Mucho elo explica su frase, ninguno de nosotros es el mismo. La voz de la piedra es una historia profunda en la que el reencuentro exteriormente idealista, el renacimiento de la familia contrasta con lo que es en realidad. Tras su visionado solo queda reflexionar sobre el tema, ¿a qué precio se gana la felicidad? Y dudar de la justicia del famoso dicho, en la batalla, todos los medios son buenos. En conjunto, la película puede considerarse una metáfora de la búsqueda de una salida a la soledad y de la eliminación del vacío interior. Admin.